Puntos y enfoques en este día de San Andrés. La actualidad informativa en perspectiva. Emmanuel Castillo, Alejandro Esteban, Radamés García y Carlos Manuel Estrella, sus anfitriones desde Teleuniverso. Vamos a escuchar ahora las consideraciones de Emmanuel Castillo Sánchez, sociólogo, director del periódico La Información. Adelante, señor Castillo. Bueno, hay que decir, Carlos, con respecto a esto del combate a la corrupción, que se trata de una lucha muy difícil, porque se trata no solamente de un patrón cultural antiquísimo, que alguna gente lo atribuye a la naturaleza humana como tendencia hacia la corrupción y otro tipo de desviaciones, sino que se trata de un sistema y de una cultura que se instaló en el país en la combinación de dos factores fundamentales. El régimen de economía neoliberal que se inicia en el 96 y la permanencia y fortalecimiento del patrón caudillista de dominación política. El encuentro de esas dos culturas, como diríamos, favoreció la emergencia del patrón de la corrupción, haciéndolo ya un elemento sistémico del sistema social y económico que se fue montando en esa combinación de que hablamos. Entonces, se trata de un sistema social con una cultura y un psiquismo comprometido y legitimador de la corrupción, porque hoy, por ejemplo, en la mañana, oíamos los antiguos bocinas del gobierno de Medina cómo defendían la corrupción, y lo hacen partiendo de una legitimidad que lograron, porque se veía que el hacer negocio con el Estado y aplicar diversos mecanismos de corrupción era algo natural y normal y propio de la naturaleza humana. Bueno, pues a ese patrón le tiene que llegar su fin, porque no es posible sostener una sociedad bajo un sistema de corrupción. Eso no es viable. Entonces eso hay que superarlo. Y este proceso que se acaba de iniciar podría ser el primer paso para una superación sistémica de la corrupción. La corrupción debe volver a lo que fue una pauta, una simple desviación, como decía Radamés, una desviación ética, pero no como un modo y un estilo de vida de la gente, que llegó incluso a corromper hasta el pensamiento, hasta la intelectualidad y todas esas categorías de la civilización occidental. Nosotros debemos pasar por un proceso civilizatorio cuyo primer paso, entre otros, es precisamente establecer un mecanismo de persecución permanente de la corrupción y de condena de los actos de corrupción. ¿Reaprender o sería una especie de reiniciar el sistema operativo mental de las clases dominicanas? Formatear. De las clases políticas, sí. Tienen que fundamentar. Para hablar en informática, Castillo, formatear otra vez. Sí. Formatearlo, sí, de nuevo, porque tiene que fundamentar su quehacer, la clase política, y tiene que fundamentar su quehacer en la institucionalidad democrática y en la institucionalidad del mercado, que son los dos modelos que trajo consigo el capitalismo que vive la civilización, ya no occidental, la civilización mundial, global. Entonces, eso nosotros tenemos que asimilarlo. Está dando en América Latina, la lucha contra la corrupción es una estrategia globalizada. Y aquí se está comenzando con este proceso que se inició el día de ayer. Y eso hay que aplaudirlo, hay que apoyarlo, y sobre todo apoyar a dos mujeres que son dos columnas sobre las cuales se va a edificar todo este andamiaje en contra de la corrupción. En dos mujeres. Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso. Serían suficientes
2 mujeres para luchar con tantos leones. 2 mujeres y un camino. Y un camino, sí. Y está el director del PECA también. El camino. Ese es el camino, ese es el camino. 2 mujeres y un camino. A ese le toca. Y el camino, que es el director. Y el camino de la pesca. Sí. Alejandro. En definitiva, había que comenzar con una lucha en serio y con un comportamiento profesional basado en categorías legales que están en nuestros códigos y que están en la Constitución de la República. Sí, definitivamente, y me parece que hay algunos aspectos fundamentales que diferencian, porque en el pasado ha habido intentos de lucha contra la corrupción y sometimientos en varios gobiernos. Pero todos fueron diluidos y devorados por la impunidad. Pero este ejercicio particular de este momento tiene unas atenuantes. Uno, por primera vez en la historia republicana tenemos en la Procuraduría una titular que fue nombrada no por vínculos políticos, sino por su hoja profesional y que no está atada a esa influencia directa del presidente de la República. Todo lo contrario. El presidente de la República ni siquiera pudiese, porque escuchaba esta mañana algunos de esos sectores vinculados al presidente Danilo Medina, querer intuir como que no hubo algún tipo, que anteriormente lo que se daba eran negociaciones y que la familia no se tocaba de los expresidentes, queriendo intuir como que debió darse un tipo de negociación con Danilo Medina y el presidente Abinader. Eso no es posible, porque el presidente Abinader, con esa juramentación que hizo, independiente de Jenny Berenice y Miriam Germán, envió un mensaje claro. Y hoy, si se quiere, está sembrando esa cosecha, porque ellas están obrando de manera independiente, totalmente de la influencia del poder político actual. Lo otro es ese contexto internacional favorable, y otro aspecto es que el 5 de julio, y Radamés lo ha planteado aquí, lo hemos analizado y discutido, lo que hubo fue una revolución ciudadana, fue un punto de inflexión. Es que la clase media progresista de este país se levantó y dijo: ya basta, hasta aquí llegamos con el tema de la corrupción. Y eso deben de entenderlo los actores políticos. Y hay una clase media comprometida, empoderada, que se está expresando y que el mismo día, ayer, cuando se dieron a conocer los sometimientos, volvió a utilizar el mecanismo de los cacerolazos, pero en esta ocasión no como reclamo, sino como apoyo a esa lucha, a esos primeros apresamientos que se han producido. Y la verdad que dio mucha pena ver al expresidente de la República, Danilo Medina, querer justificar las atrocidades que se cometieron con el hecho de instalar a su familia en el poder. Más de 20 familiares nombrados y su hermano, que es el que ha sido calificado como el pulpo, por eso se llama la operación antipulpo, que tenía tentáculos en todas las instituciones, que ahora hasta sus abogados intentan desvincular, que el presidente de la República no sabía, cuando hace meses que eso estaba circulando en reportajes, en investigaciones periodísticas. Que su hermano fuera un suplidor y no ponerle un freno a esa situación. Y que otra de sus hermanas incluso estuviera en una institución autorizando a familiares directos del presidente. Es una estructura, las comparaciones, Carlos siempre ha dicho que son odiosas pero ilustrativas, una estructura típica de la familia Trujillo, no hay otro referente en la historia republicana. Lamentablemente es doloroso, es triste, nadie quisiera verse en esas circunstancias de sus familiares en la cárcel. Ahora bien, cuando usted está en el ejercicio del poder es que debe de pensar, y ayer circulaba de manera profusa una entrevista que dio Danilo Medina siendo candidato presidencial, donde él hablaba de eso, donde él decía que los modelos
nórdicos de Europa, que la gente hablaba de persecución política, pero que no pensaba en la familia cuando estaba en el ejercicio de las funciones. Y ese mismo que en el 2011 planteaba eso, ayer intentaba de manera infructuosa, en una especie de momento de desesperación, atrapado por estas circunstancias que no se esperaba, tratar de justificar y hablar de abuso de poder. Pero mayor abuso de poder que el que se cometió contra Miriam Germán en su presencia, con un silencio complaciente de su parte. Entonces, este proceso también es una gran lección para quienes hoy están en el poder, para la sociedad dominicana. La vida es cíclica, la vida es como una ruleta. Los que hace unos meses, hace pocos años, actuaban con soberbia, con prepotencia, con altanería, que pensaban que nunca iban a bajar las escalinatas del Palacio Nacional. Hoy están subiendo las escalinatas, pero las escalinatas del Palacio de Justicia, para la cárcel de la cárcel que Ciudad está en el Nueva. Palacio de Ciudad Nueva. Fijémonos en esos contrastes y hay que luchar porque nosotros cambiemos los paradigmas de la gestión y la administración pública en la República Dominicana. Excelente la presentación de Alejandro Esteban. Por razón de tiempo, Radamés, te vamos a dejar para que abra el siguiente bloque. Vamos a la pausa. Puntos y enfoques, periodismo con responsabilidad.